Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha abandonado y sigue mostrando su gracia tanto para justos como para injustos. Cuando cae la lluvia, cae para todos. Cuando sale el sol, sale para todos porque tenemos un Dios que es misericordioso. Desde hace algunas semanas, hermanos, nosotros venimos meditando en esta hermosa epístola a Primera de Timoteo, donde estamos viendo cómo el apóstol Pablo le ha dado ciertas instrucciones y tenemos que ser claros a Timoteo para que pueda ordenar la iglesia, porque a raíz de estas falsas enseñanzas de estos falsos maestros había traído un desorden dentro de la iglesia. Habíamos visto la semana pasada acerca de los requisitos que tienen que tener los ancianos, pastores u obispos, y que estos no son que uno sí, uno no, sino que tienen que cumplirse y que la iglesia es quien al final corrobora aquello. El llamado del pastor primero inicia porque él aspira, es un deseo profundo, pero que se va manifestando en que el Señor lo va calificando con estos requisitos para que él pueda asumir una loable labor, una responsabilidad dentro de la iglesia. Y también vimos que el Señor ha establecido dos oficios. El primer oficio es del anciano, pastor u obispo, y el otro oficio es acerca de los diáconos. Todos los demás, ya sea líder de alabanza, jóvenes, adolescentes, escuela dominical, todo lo que podríamos llamar como líderes en cuanto a ello, son cargos que se le puede designar, pero dentro de las Escrituras son solamente dos oficios que el Señor ha llamado para poder guiar y liderar, se podría decir, la iglesia del Señor. Así que hoy día vamos a meditar en este tema acerca de los diáconos. El título de nuestro sermón es Un alto y noble llamado, diáconos. Primera de Timoteo, el capítulo 3, de los versículos del 8 al 13. Primera de Timoteo, el capítulo 3, de los versículos del 8 al 13. Y como les dije, vamos a ver un alto y noble llamado, diáconos. Nos dice la palabra del Señor. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, nos volvemos a acercar ante tu trono de la gracia. Señor, para pedirte, tú que tienes el control absoluto de todo, que dirijas también, Señor, esta prédica. Que nos ayude, Señor, a comprender, a entender este alto y noble llamado que tú has dado, Señor, a los diáconos para que puedan servir dentro de tu iglesia. Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, nos ayude también a nosotros, a todos juntos, Señor, de lo que tú nos estás llamando a cómo ordenar la iglesia tuya, Señor. Y Señor, que seas tú ministrando nuestras mentes y corazones y hablándonos a cada uno de nosotros también, Señor, de manera particular, según la necesidad también que nosotros tengamos. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor, sabiendo de que tú obrarás conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. El apóstol Pablo, después de haber mencionado los requisitos que tienen que tener los ancianos, pastores u obispos, ahora va a enfocarse en el otro oficio dentro del cuerpo de Cristo. Y estos son los diáconos. Y vamos a ver primero quién es un diácono o es este término acerca de los diáconos. El versículo 8 nos empieza diciendo: de la misma manera también los diáconos, para enfatizar este oficio
Pablo inicia esta parte con la palabra de la misma manera, o en otras palabras, igualmente. Así como los ancianos tienen una serie de requisitos para asumir esta responsabilidad dentro de la iglesia, de supervisar la iglesia, de predicar el evangelio, de enseñar, lo mismo ocurre con los diáconos. Este es un llamado de alto estándar, ya que vamos a ver los requisitos que deben de tener estos diáconos, y no son cualquier requisito, son altos, porque el llamado también del Señor que les hace es alto. Cuando uno mira Filipenses capítulo 1, el versículo 1, se puede ver que ya en las distintas iglesias había estos dos oficios. En Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos, ancianos u pastores y diáconos. Para poder ver que ya en aquel entonces estos dos oficios se realizaban o estaban dándose en las distintas iglesias. Estos son los dos oficios dentro de la iglesia que Dios ha determinado para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia sea guiada. Y surge una pregunta, ¿no? ¿Quién es un diácono o qué es un diácono? La palabra diácono, hermanos, proviene de la palabra griega diáconos, o sea, ha sido traducida literalmente y nosotros lo llamamos diáconos, así. Pero esta palabra tiene un significado. Su significado es el servidor, alguien que sirve, o en otras palabras, el siervo. Es el creyente que está sirviendo a la iglesia. Algo curioso que en estos días escuchaba mientras preparaba el sermón, acerca de un pastor que contaba y decía que normalmente cuando alguien tiene el llamado y dice: yo creo que el Señor me está llamando al pastorado. Y uno también en su momento, yo me acerqué a mi pastor que era en aquel entonces, le dije: el Señor me está llamando al ministerio. Luego me mandaron a estudiar a un seminario, a prepararme, y así fui avanzando. Pero algo que no se escucha en las iglesias es, por ejemplo, ¿no?, el hermano o la hermana que pueda acercarse al pastor o a los líderes y decir: creo que el Señor me está llamando a ser un diácono. Nadie por ahí dice: yo quiero ser un diácono, porque uno de una u otra manera sabe que un diácono es aquel que sirve, es aquel que está sirviendo, es aquel que está dándose dentro de la iglesia, porque diácono es aquel que va a servir a la iglesia. Y por ahí alguno podría pensar que se trata de un oficio despectivo y poder decir: servir a los demás, a la iglesia, ser ayudante de los ancianos, de los pastores. Si llegáramos nosotros a pensar de esa manera, estamos totalmente equivocados. Porque ser un diácono es un llamado alto, porque tiene altos estándares, porque este llamado que el Señor hace, este oficio dentro de la iglesia, trae mucha bendición, como vamos a mirar más adelante allá en el versículo 13. Y por si alguien está pensando que entonces solo los diáconos deben de servir y poder decir: no, entonces el Señor va a levantar diáconos y yo voy a estar tranquilo porque ya no voy a necesitar de servir solamente los diáconos, porque es lo que estoy escuchando, que el diácono es aquel que sirve dentro de la iglesia. Si llegáramos a pensar de esa manera, nuevamente estaríamos equivocados. Porque en un sentido real, hermanos, todos los cristianos debemos de ser diáconos, debemos de ser servidores. Porque el Señor ha dotado a su iglesia, a cada creyente, con dones, y el Espíritu Santo los ha repartido según la capacidad de cada uno, para que el creyente pueda servir a la iglesia y que ésta pueda ser edificada. Además, porque somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros queremos ser como Cristo. Tomamos el ejemplo de Cristo. Y si por un momento nos vamos a Mateo capítulo 20, sin irte de 1 Timoteo, Mateo capítulo 20, el versículo 28, para poder leer juntos las palabras que el Señor Jesús dijo en su momento. Mateo capítulo 20, el versículo 28.
dice la palabra del Señor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos los creyentes, como discípulos del Señor, debemos de hacer lo mismo, debemos de servir a los demás con los dones y el talento que el Señor nos ha brindado a cada uno de nosotros. Si bien todos somos diáconos en potencia de servir a la iglesia del Señor, el Señor ha determinado dentro del orden de su iglesia que no solo estén los pastores, ancianos o obispos, sino también el oficio del diaconado. Algunos dentro de todos los servidores de la iglesia van a asumir este oficio dentro de la iglesia. Y para que puedan asumir este oficio, tienen que cumplir con los requisitos que se demanda, que ellos deben de tener, y además que la iglesia ha observado y ha determinado que deben ser escogidos como diáconos. Si bien vamos a ver los estándares que deben de tener estos diáconos, eso no nos quita a nosotros que no debemos de tener estos estándares, porque todos nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo, y por eso también nosotros debemos de batallar, debemos de dar un buen testimonio, y a la vez también, hermanos, al igual que los ancianos, se trata de carácter. Tanto el oficio de ancianos, pastores u obispos y también de los diáconos se trata de carácter. Que el Señor va formando el carácter dentro de estos hombres y mujeres para que puedan asumir este rol y este oficio del diaconado. Cuando nosotros leemos, hermanos, este pasaje acerca de los requisitos de los diáconos, al igual que de los ancianos, pastores, no se indica las tareas precisas que deben de realizar los diáconos. Solamente se nos brinda los requisitos que estos hombres deben de tener. Y para poder saber más o menos lo que significa o lo que hacen los diáconos, tenemos que irnos al libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 6, del versículo 1 al 7, donde si bien no aparece este término de diáconos, pero nos da el inicio de este oficio dentro de la iglesia. Hechos capítulo 6, de los versículos del 1 al 7. La palabra del Señor nos dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación y a los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La iglesia de Jerusalén está creciendo, surge un gran problema, hay viudas que están siendo ignoradas, están siendo desatendidas. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Nombran a 7 hombres piadosos que aseguran, para asegurarse de que esto ya no suceda, que todos puedan ser atendidos. Lo interesante dentro de este texto también es que estos hombres, quienes han sido escogidos, provienen de los judíos helenistas, o podríamos decir griegos.
Toda la iglesia, los judíos podrían haber dicho que salgan de nosotros para que nuestras viudas no sean desatendidas, o tal vez porque ellos nos van a cobrar venganza. No, la iglesia tenía un solo pensar y por eso escogieron de los que las viudas eran desatendidas, y ellos no se preocuparon si iban a cobrar venganza o no, porque sabían que estos hombres eran hombres piadosos y que iban a cuidar a los demás. Esta parte que leemos, hermanos, puede sonar tal vez un poco extraño cuando los apóstoles aquí dentro de este pasaje refieren y dicen: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Al principio podría parecer que se creían demasiado buenos para ayudar a asegurar que las viudas recibieran buena comida, o que de alguna manera estaban por encima de eso, pero eso no es en realidad el objetivo aquí. Ellos no intentan evadir el servicio a la gente. Lo que hacen es reconocer sus propias limitaciones, ya que si se dedican a atender esta necesidad, y nuevamente recalcando que no es que no pudieran hacerlo, ellos van a descuidar la labor más importante que en ese momento ellos estaban realizando. Y ellos mismos dicen la palabra del Señor y a la vez también el orar. En otras palabras, si nosotros lo pasamos a nuestros tiempos, podríamos decir que el pastor no lo puede hacer todo. El pastor no puede tomar y asumir y hacer todo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado dones y talentos a la iglesia para que todos juntos podamos edificarnos. Y si el pastor por ahí pudiera pensar que puede realizarlo todo, va a descuidar cosas esenciales que necesita la iglesia. Va a descuidar por ahí el poder estudiar para poder prepararse y enseñar y predicar la palabra del Señor. Son cosas esenciales. Va a descuidar, es posible, la oración, entre otras cosas más. Y también, hermanos, tenemos que entender que los pastores somos limitados. Pero es posible que por ahí nos topemos con algunos pastores o ancianos que creen que pueden hacerlo todo. Y la congregación también se puede acostumbrar a eso y pensar que es verdad y poder decir por ahí: el pastor lo tiene que hacer, él lo tiene que realizar, yo por qué tengo que hacerlo, yo no, yo estoy ocupado, estoy haciendo esto, lo otro, y por ahí no, ellos son los que tienen que hacerlo. Y si alguien lo hizo anteriormente, la iglesia puede pensar que esto es algo normal, cuando en realidad no es lo normal. Lo normal es que todos somos partes de un cuerpo, que la cabeza es el Señor Jesús, donde todos nos edificamos. Cuando la iglesia, el cuerpo de creyentes, hermanos, y esta es una verdad, no asume sus funciones de servir con sus dones y talentos, entonces los pastores, ancianos, podrían intentar hacer estas otras cosas y descuidar la labor a la cual han sido llamados de predicar la palabra, de supervisar la iglesia, de pasar tiempos de oración. Y si esto ocurriera, hermanos, quienes van a sufrir es simplemente la iglesia. ¿Por qué va a sufrir la iglesia? Porque no van a tener buena enseñanza, no va a haber buena predicación, no van a estar aconsejando, no van a poder nutrirse la iglesia. Y esto, hermanos, es porque la iglesia no está asumiendo su rol y sus funciones dentro de este cuerpo donde todos podamos edificarnos. Por un momento preguntémonos: ¿qué pasaría? Normalmente vamos al mercado, ¿cierto? Todos vamos al mercado, hacemos nuestras compras. ¿Qué pasaría, hermanos, si agarramos una bolsa pesada de 5 o 10 kilitos solamente con tu dedo meñique? ¿Qué crees que va a pasar? Vas a poder cargarlo, sí, va a aguantarse. Es posible que si estás con una bolsa de plástico te intente cortarte por ahí, va a ser mucha presión, vas a llegar a tu casa todo ahí con una marca de que has cargado. Es posible que tu dedo todavía se quede resentido y no lo puedas mover. Pero ¿qué ha ocurrido? Toda la mano debió haber trabajado, pero cuando solamente trabaja uno de los dedos,
empieza a sufrir las consecuencias y eso puede ser perjudicial. Y lo mismo ocurre con la iglesia, hermanos. Los pastores, los ancianos u obispos han sido llamados y su principal llamado es predicar, supervisar la iglesia donde todos podamos nutrirnos los unos a los otros, y es la tarea de los ancianos, pastores u obispos. Los pastores deben de estudiar, deben prepararse, deben presentar la verdad de la palabra de Dios a la congregación, deben aconsejar, enseñar. Eso requiere mucho tiempo y sería fácil en medio de todo lo que sucede, hermanos, cuando surgen problemas, porque siempre de una u otra manera hay un problema, ya sea familiar o dentro de la congregación. Y hermanos, esto para los pastores sería fácil intervenir y hacerlo todo por nosotros mismos. Pero nuevamente, ¿qué pasaría si lo hiciéramos? Podríamos descuidar nuestro tiempo de la palabra del Señor. Y esto sería perjudicial para la iglesia. Pablo ya había hablado en Efesios capítulo 4, el versículo 12, que la tarea de los pastores es capacitar a las personas para la obra del ministerio. Y los pastores no podrían lograrlo sin el papel crucial, y ahí viene, de los diáconos. Porque los diáconos, hermanos, son la ayuda de los pastores. Son la ayuda de los pastores ancianos. Esta es una verdad que nosotros debemos de entender, que los pastores ancianos y obispos, ya sea el término que le queremos dar, no pueden tener éxito en el llamado de Dios sin los diáconos. No podrían tener éxito, porque no podríamos hacerlo todo, y por eso se necesitan a los diáconos. Por eso Dios ha dado estos dos oficios para la iglesia, para que la iglesia camine en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, los pastores delegan a los diáconos ciertas cosas para que ellos puedan realizarlo dentro de la iglesia, y de esta manera los pastores se dediquen a hacer lo que tienen que hacer dentro de la iglesia. Algo que debemos de recalcar es que el oficio del diácono es el servicio, hermanos, no el liderazgo. No hay texto que nos diga que los diáconos gobiernan la iglesia. Los diáconos no gobiernan la iglesia. Si leemos el versículo del 8 al 13, no vas a toparte que dicen que gobiernan, pero sí del 1 al 7 del capítulo 3 dicen que así como gobiernan su casa, también pueden gobernar la iglesia. Esta responsabilidad que en la gracia del Señor se le ha dado al pastor, anciano u obispo. Otra cosita más que tenemos que entender acerca del diaconado es que no se trata de jerarquía. Alguien por ahí podría pensar, entonces me convierto en diácono y luego con el paso del tiempo voy a subir al cargo de pastor. No se trata de eso. Son dos oficios distintos. Y si lo teníamos que llamar como llamados, son dos llamados distintos, pero necesarios dentro de la iglesia. El Señor ha provisto estos dos oficios para que la iglesia se nutra, para que la iglesia trabaje. Y estos son los servidores de la iglesia, los diáconos. Y tal vez por ahí alguno podría decir, ¿y entonces a qué se van a dedicar los diáconos? ¿Cuáles son las áreas de servicio que van a tener los diáconos? Las áreas, hermanos, que pueden involucrar el servicio de los diáconos incluyen labores administrativas, organizacionales, repartición de la cena del Señor, ayuda y misericordia a hermanos en necesidad, visitación de enfermos, el manejo financiero y administración de los recursos. Estas tareas, hermanos, descargan a los pastores, permitiéndoles dedicarse a la predicación y dirección de la iglesia. Un diácono fiel es un modelo de servicio, es un regalo, es un don del Espíritu Santo para la iglesia, y debemos nosotros de orar por los diáconos. Esa es la responsabilidad de un diácono. En pocas palabras, la función y responsabilidad principal del diácono es servir a la iglesia.
Y si alguno piensa que ser diácono es ser menos que los demás porque va a servir a los demás, nuevamente estaríamos equivocados. ¿Pero por qué estaríamos equivocados? Porque los requisitos que se mencionan para ser diáconos, hermanos, son altos. Y esto es porque es alto la función y el llamado que el Señor les hace a estos hombres para desempeñar, para servir a la esposa del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y es algo que va a traer bendición también para sus vidas. Vamos a ver, hermanos, hemos visto, los diáconos son aquellos servidores, aquellos que ayudan a los pastores, que tienen ciertas funciones distintas y que son delegadas por parte de los pastores o ancianos. Pero vamos a ver ahora los requisitos que tienen que tener estos hombres llamados al diaconado. El apóstol Pablo comienza sus cualificaciones para los diáconos con el versículo 8, indicando de la misma manera también alude a los requisitos de carácter que tienen que tener los ancianos y asimismo también tienen que tener los diáconos. Asimismo, los diáconos deben ser dignos. La palabra, hermanos, griega significa literalmente digno de respeto o noble, lo que significa, hermanos, que los diáconos deben ser hombres de alta moral. En otras palabras, deben de tener un carácter respetado y admirado. Estos son hombres respetables y honorables, cuyas vidas inspiran respeto. Nuevamente, hermanos, el énfasis está en el carácter. Pero ¿por qué sería necesario, hermanos? Quizás podríamos pensar, bueno, ya entiendo por qué un anciano necesita este requisito, pero ¿por qué un diácono también lo necesita? La razón es que los diáconos sirven a la iglesia junto con los ancianos. Son las mismas personas a quienes ministran tanto los diáconos como los ancianos, es decir, la familia de Dios. Por eso es tan necesario de que los diáconos tengan altos estándares, que sean dignos de respeto, que sean admirados, honorables. Y esto es que en la gracia del Señor ellos buscan parecerse cada vez más a Cristo y por eso el Señor les permite tener ese respeto dentro de la congregación. Pero también, hermanos, si bien vemos un aspecto positivo de los diáconos que deben ser dignos, vamos a toparnos con 3 aspectos negativos dentro de este mandato. Se nos dice el versículo 8 también, de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Un diácono debe ser de una sola palabra. La palabra usada aquí, hermanos, en el griego es dígolos, que literalmente significa no de 2 lenguas. Es decir, esta persona puede decir una cosa y luego tratar de decir otra. Esto lo describiría como alguien hipócrita, alguien falso, alguien con engaño. El discurso de un diácono debe caracterizarse por la integridad, la coherencia, la honestidad. No deben decir cosas diferentes a diferentes grupos simplemente para ser aceptados bajo falsas pretensiones, lo cual es esencialmente una forma de mentira y falsedad. El llamado para los diáconos es que ellos deben de ser veraces, deben de ser sinceros. De su sí debe ser sí y su no debe ser no. Y estos hombres son nobles, dignos de respeto, porque son hombres de palabra. Pero a la vez también, al igual que los ancianos, se les dice que no deben ser dados al mucho vino. Los diáconos no deben ser conocidos como aquel entonces por el consumo del alcohol. Como vimos la semana pasada, el vino era algo necesario en aquel entonces porque purificaba el agua y las personas lo usaban como algo medicinal. Pero también por ahí alguien se podría pasar un poco más y podría echarle más vino y terminar también emborrachándose. Los diáconos, hermanos, al igual que los pastores y ancianos, no deben ser hombres con adicciones ocultas,
como por ejemplo el alcohol, la pornografía, los juegos de azar, entre otras cosas que pueden hacer de ellos dependientes, que no son controlados por el Espíritu Santo, sino que otras cosas los controlan, es decir, sus pasiones, y eso no los haría honorables también o dignos de respeto. Estos diáconos deben de ser también como los ancianos, hombres piadosos, llenos de autocontrol y también ni amantes de ganancias deshonestas. Los diáconos de la iglesia deben de ser confiables, especialmente al manejar dinero, para mantener su integridad y evitar cualquier afán de lucro que pudieran llevar a transgredirlo, a tomar algo que no es lo suyo. Los diáconos, hermanos, son aquellos tipos o hombres que se preocupan por la ética. Ellos no solo se preocupan por lo que hacen, sino también cómo lo hacen, porque saben a quién van a tener que rendir cuentas, que es al Señor. No pueden, si ellos dicen hacer algo en lo oculto, saben que ante los ojos del Señor todo sale a la luz y al final podrían tener un mal testimonio y también podrían traer perjuicio a la iglesia. Estas cualidades, hermanos, muestran cómo este diácono es alguien digno de confianza, es alguien digno de respeto, es alguien noble, que en la gracia y dependencia del Espíritu Santo puede vivir diariamente cuidándose y batallando. ¿Por qué? Porque el diácono, hermano, no solamente de un día uno puede ver, oh, qué hermano, mira cómo se cuida, cómo camina, es una batalla diaria, pero nuevamente, no solamente es labor de los diáconos, es también de nosotros. Todos los cristianos debemos ser hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres que vivimos lo que decimos, hombres y mujeres que somos discípulos de Cristo, y por ello es que nosotros avanzamos conforme a la palabra del Señor. No como el mundo piensa, sino como nos dice la palabra del Señor. Hermanos, Dios, y esto es una verdad que tenemos que entender todos, Dios está más interesado en el carácter, porque el carácter nos ayuda ante situaciones en las cuales podemos encontrarnos y poder ver cómo vamos a reaccionar ante ellos. Una persona que no tiene carácter simplemente por ahí va a reaccionar de mala manera, se va a terminar frustrando, va a terminar mal. ¿Y por qué? Porque no tiene carácter. Pero Dios permite que pasamos por distintas dificultades para seguir formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y por eso Dios está muy interesado en el carácter. Es un estándar bastante alto, hermanos, para los hombres que sirven dentro de la iglesia. El versículo 9 continúa diciéndonos dentro de estas características, sino, dice, en contrario a ello, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? El misterio de la fe, hermanos, cuando uno se va a Romanos capítulo 16, de los versículos del 25 al 27, el apóstol Pablo se va a referir sobre el misterio en cuanto al evangelio que ha sido revelado. Ese misterio que estaba oculto en el pasado, ahora ha sido revelado. Es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio que se va a manifestar. Y Pablo va a usar siempre por ahí el misterio, el ministerio, por ahí también el misterio de la piedad, que se encuentra en el versículo 16 también de este capítulo 3, que se nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o en otras palabras, tiene que ver con el evangelio. ¿Y cuál es el énfasis? Entonces, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que Pablo habla aquí en este versículo 9. El énfasis es tener una conciencia tranquila, limpia. Algo, hermanos, que ya Pablo ha hablado en varias ocasiones. Aquí dice que los diáconos deben ser hombres que se aferran al evangelio, que viven el evangelio. Su fe
está profundamente arraigada al Evangelio, a la palabra de Dios. Es la que domina su manera de pensar. Ellos son llenos del Espíritu Santo, saturados de la palabra de Dios, y esta palabra los gobierna, guía y dirige sus vidas. Lo cual es simplemente otra forma de decir que los diáconos son hombres con una vida coherente. No son perfectos, porque van a fallar, van a pecar, y volvemos a recalcar, los pastores no son perfectos, van a fallar, van a pecar, porque todavía seguimos pecando, seguimos viviendo en este mundo. Solamente cuando Cristo vuelva y tengamos un cuerpo glorificado, ahí en ese momento ya no vamos a pecar, ahí seremos perfectos. Mientras tanto, diáconos, ancianos y cualquier creyente no es perfecto y puede pecar. Lo bonito del Evangelio es que el Señor nos llama al arrepentimiento para poder continuar todos los días en este hermoso caminar con nuestro Señor. Estos diáconos, hermanos, son hombres con una profunda comprensión y convicción bíblica y teológica. Ellos también están constantemente aprendiendo las doctrinas de la palabra del Señor, están viviendo la palabra del Señor. Pero también es un dato curioso. Si bien los diáconos, hermanos, deben aprender de la palabra del Señor o pueden prepararse para poder estudiar la palabra del Señor, no quiere decir que los diáconos puedan enseñar, porque algo que caracteriza entre los requisitos de los ancianos y los diáconos es que el anciano, pastor u obispo es apto para poder enseñar la palabra del Señor, pero no se encuentra dentro de los requisitos de los diáconos. ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente al capítulo 2, hermanos. Cuando hemos hablado acerca de la mujer, semanas atrás, ¿no? Que cuando Pablo dijo en el versículo 12, y que también vamos a hablar más adelante, donde dijo: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿En qué radica la autoridad? En cuanto es en enseñar la palabra de Dios. Es por eso que la autoridad que tienen los ancianos, pastores u obispos es porque enseñan la palabra del Señor. Y esta se les ha delegado por gracia por parte del Señor, y que la iglesia ha terminado corroborando y ha dicho sí. Pero con los diáconos es distinto. Los diáconos tienen distintas labores, como hemos visto, pero la labor de ellos no es enseñar la palabra. Tal vez por ahí saliendo, compartiendo, visitando, pueden enseñar la palabra, tal vez lo puedan hacer, pero dentro de la iglesia es algo distinto, porque marca ahí en el tema de gobierno de cómo el Señor ha decidido establecerlo. Porque, y uno tal vez diga, sí, pero los diáconos podrían enseñar, sí, pero nuevamente podrían hacerlo tal vez en la parte de afuera. Por un lado, tenemos que recordar, cuando vemos nosotros Hechos 6, como hemos leído, nos acordamos de Esteban, ¿cierto? Esteban dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con palabra, un hombre que cuando predicó, cuando habló a los fariseos, se quedaron callados. Y ellos decían, no podían soportar lo que Esteban estaba hablando. E incluso cuando Esteban estaba predicando y le empezaron a tirar piedras, dice que vieron su cara como rostro de un ángel. Era tal este hombre lleno del Espíritu Santo, pero era un diácono que sabía las Escrituras, que tenía un buen testimonio y que podía predicar, evangelizar la palabra del Señor. Y esto nos hace ver también que el diácono tiene que crecer y ser un hombre prudente, un hombre que conoce lo que dice y sabe de la teología de la palabra del Señor. Así también, hermanos, cuando nosotros leemos en el versículo 10, Pablo dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos.
Tendríamos que decir, hermanos, que los diáconos son creyentes que aman el trabajo, el servir a su Señor. Los diáconos son hombres de fe y convicción que aman el trabajo para su Señor y sirven para la iglesia. A esto es lo que se refiere el versículo 10. Y Pablo por eso dice que los diáconos deben ser probados primero, luego si resultan irreprensibles, que ejerzan el diaconado. Quizás alguno cuando lee este pasaje podría decir que Pablo está diciendo, ok hermanos, entonces vamos a tener una reunión y vamos en ese momento a mirar quién podría ser un posible diácono. Empezamos a mirarnos las caras. Yo creo que tal hermano podría ser. Está bien. Entonces va a pasar un periodo de prueba. Vamos a ver cómo le va con las finanzas, cómo está sirviendo aquí, cómo está sirviendo allá. Y si vemos que está bien, entonces lo vamos a aprobar como diácono. Pero eso no es así. No se trata de un periodo de prueba, como algunos podríamos verlo en el mundo, ¿no? Cuando alguien va a conseguir un trabajo y te dicen una semanita de prueba y vemos cómo te va. O 3 meses de prueba y luego si vemos que estás bien, te hacemos el contrato. No es lo mismo, hermanos, con la iglesia. ¿Por qué no es lo mismo, hermanos? Porque Pablo está animando aquí a Timoteo a buscar hombres que hayan demostrado las cualidades y el amor por el trabajo a su iglesia a lo largo del tiempo. Es decir, la iglesia los ha visto tanto tiempo a estos hombres, cómo están sirviendo, cómo se mantienen y tienen un buen testimonio, conocen de la palabra del Señor, aman servir la iglesia, están velando por los hermanos y han visto estas cualidades y dicen, desde ya este hermano califica. Y por eso es que nosotros tenemos que ir preguntándonos, hermanos, acerca de estos hombres. ¿Son hombres piadosos, de carácter? ¿Están preparados para servir a la iglesia? Tendríamos también que preguntarnos, ¿nos aseguramos de que estos hombres se aseguran de que sean atendidos los hermanos? Ellos sirven a la iglesia sin que nadie se los pida, sin que les estén buscando, hermano, ¿puedes servir? ¿Qué te parece si te pongo aquí? Y tal vez ahí nuestra hermana Jessica, ahí le estaba preguntando, ¿no? Y por ahí, todavía no, creo que todavía no es tiempo. Creo que después, ahorita no. O sea, hermanos, estos hombres agarran y sirven sin que se los pidan. Estos hombres aman el servir al Señor. Es por eso que a esto se refiere cuando dice que deberían de ser evaluados primero. Que estos hombres se han mostrado dignos, sin doblez, no son adictos al vino, no tienen codicia de ganancias deshonestas, han guardado el misterio de la fe, tienen una conciencia tranquila, son prudentes, son hombres de carácter, de una sola palabra. Y al observar nosotros, hermanos, a los posibles candidatos al diaconado, debemos nosotros de preguntarnos, ¿este hermano parece calificado y con amor por el trabajo, servicio al Señor y a su iglesia? Y nosotros debemos de analizar este comportamiento y vida antes de poder decir, este hombre sí puede ser un excelente diácono. Hermanos, los diáconos, al igual que los ancianos, deben demostrar ese deseo y actitud por la obra. Cuando en su momento nosotros vamos a escoger diáconos, no es que en ese momento vamos a tomarlos a prueba, sino es que la iglesia, todos hemos visto cómo ellos se han desempeñado dentro de la obra del Señor. Y cómo hemos visto cómo sirven al Señor, cómo se evocan para el Señor, cómo están dispuestos para servir al Señor. Vemos los requisitos, las cualidades, simplemente vamos a escogerlos porque ya han pasado la prueba. Porque los hemos observado sin que ellos mismos se den cuenta. Y hemos visto que el Señor, y también en el poder del Espíritu Santo, nos va a dirigir también para poder escoger a estos hombres. Los diáconos, hermanos, y volvemos a recalcarlo, no tienen la autoridad de los ancianos, pero son una influencia dentro de la iglesia, porque son servidores que atenderán las necesidades físicas y espirituales de los miembros de la iglesia, y esto lo harán en dependencia del Señor.
porque también los diáconos se van a topar con muchas cosas. Por ahí es posible que los diáconos puedan sufrir maleteos, como podríamos decir, pero ellos tienen que buscar al Señor y tienen que amar a la iglesia y comprender que así como nuestro Señor fue tratado, también vamos a ser tratados, y eso incluye también dentro de la iglesia del Señor, porque no es perfecta. Pero debemos de amarnos, debemos de soportarnos, debemos de alentarnos. Y ahora, hermanos, viendo estas cualidades y hemos visto que son irreprensibles los diáconos, entonces podemos nombrarlos. Y tenemos en este tiempo que estar orando y estar viendo quiénes podrían ser los diáconos que el Señor quiere y puede levantar dentro de su iglesia. Y llegamos a un pasaje controversial, hermanos, el versículo 11. Y ahora tal vez porque me digan, pero ¿por qué es controversial? Porque este pasaje dice en el versículo 11, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este pasaje, hermanos, desata polémica. ¿Por qué desata polémica? Porque interrumpe abruptamente la sección donde Pablo está hablando acerca de los diáconos. Y dice, de igual manera, asimismo, igualmente, así como los ancianos, así como los diáconos, también las mujeres. Este término mujeres aquí en el griego es gunaikas. Pero, ¿por qué te digo acerca de este término? Porque también este término puede traducirse como esposas. Si alguno de ustedes tiene la versión NBI, va a leer que dice, de igual manera, las esposas deben ser dignas. Pero cuando nosotros nos vamos a esta versión de la NBI, no da labor a lo que dice el texto realmente. Porque si Pablo hubiera querido que se trate acerca de las esposas, hubiera colocado un pronombre posesivo antes de ello. Sino que simplemente en el griego dice, mujeres de igual manera. No dice sus esposas. Entonces tampoco podríamos decir, otro argumento, hermanos, es que si Pablo hubiera querido hablar acerca de las esposas de los diáconos, también hubiera hablado acerca de las esposas de los ancianos o pastores. Pero Pablo no está tratando de hablar de eso. Otros interpretan, hermanos, que Pablo está tratando de referirse a las mujeres que están ayudando a los diáconos a servir dentro de la iglesia. Pero nuevamente, hermanos, no podríamos decir que se está dando acerca de esto. Pero yo vuelvo, hermanos, y creo, basado en lo que dice también el capítulo 2, el versículo 12 que hemos leído, que Pablo no permitía que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, que tiene que ver con el gobierno dentro de la iglesia. Pero volvemos, el diácono, su función no es gobernar la iglesia, es el servicio dentro de la iglesia. Es por eso, hermanos, que a diferencia de los ancianos, los diáconos no están llamados para enseñar la palabra dentro de. Y por eso, al enseñar se ejerce autoridad. Y en este caso, hermanos, este requisito de poder enseñar es para los pastores. Y yo personalmente creo en este pasaje que Pablo se está refiriendo a las mujeres diaconisas. Porque ya anteriormente, cuando uno lee Romanos capítulo 16, el versículo 1, se nos dice que había una diaconisa que era llamada Febe. Esta mujer dice que había servido a todos los miembros de la iglesia y también a Pablo. Esta mujer Febe era una mujer pudiente, era una mujer que había servido dentro del ministerio del apóstol Pablo. Era una mujer que servía ahí como diaconisa, aunque también, hermanos, volvemos. El mundo teológico de los grandes eruditos, hermanos, están divididos por un lado. Muchos creen que no se refiere a mujeres diaconisas, sino a las esposas de los diáconos. Pero en esta controversia que vamos y estamos,
nosotros tenemos que de una u otra manera ir viendo cómo va dando el texto para poder referirnos. Y personalmente, nuevamente, les digo que creo que aquí Pablo se refiere a las mujeres diaconisas. Y vamos a leer un poco lo que también dice el teólogo, pastor, que ya está en la presencia del señor MacArthur. Él dice, los siguientes puntos muestran que aquí se habla de mujeres en general, no necesariamente de las esposas de los diáconos. En primer lugar, el empleo de asimismo. Da fuertes argumentos para ver aquí a un tercer y distinto grupo, además de ancianos y diáconos. En segundo lugar, no hay pronombre posesivo o artículo definido que relacione a esas mujeres con los diáconos. En tercer lugar, Pablo no da requisitos para las esposas de los ancianos. ¿Por qué habría de hacerlo con las esposas de los diáconos? En cuarto lugar, Pablo no empleó la palabra diaconisas porque no había tal palabra en el idioma griego. La forma masculina de diáconos se utilizaba tanto para hombres como para mujeres. Un término diferente, diaconisa, se empleó para diaconisa en el griego postbíblico. Emplear el término mujeres era la única forma en la que Pablo podía distinguirlas de los diáconos. Por último, sus requisitos se comparan a los de los diáconos. Estas mujeres, hermanos, a las que Pablo se refiere, ejercían labores diaconales, como cuidar de viudas, enfermos. Esto es coherente con el reconocimiento, como les decía, de mujeres como Febe, allá en Romanos 16, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, no hay objeción para reconocer a mujeres en labores específicas de administración y servicio, ya que lo hacen bajo la supervisión y liderazgo de los pastores y ancianos. Igualmente, estas mujeres deben demostrar cualidades y requisitos que también están al nivel de los diáconos. Porque mira, leemos el texto y dice, además, estas mujeres deben de ser dignas. Lo que primero marca. Al igual que los hombres, ellas deben de ser dignas. Y se usa la misma palabra, hermanos, para los hombres y ahora también para las mujeres, que deben de ser dignas de respeto, deben ser nobles, lo que simplemente significa que deben de ser honorables, de un carácter respetado, admirado, cuyas vidas inspiran respeto de las otras mujeres. Y estas se manifiestan también en esta muestra, como vimos también acerca de los diáconos, que ellas deben de ser no calumniadoras. La palabra usada para no calumniadoras, hermanos, es la palabra diabolos, que se traduce como diablo, el calumniador por excelencia. Una de las acciones del diablo es hacer acusaciones falsas. Si estas mujeres calumnian, entonces están actuando como el diablo. Pablo advierte aquí que estas mujeres no deben de ser calumniadoras, no deben de ser chismosas, que cuando ellas se enteren de asuntos delicados, no los deben de estar divulgando. Las diaconisas deben de controlar su lengua. Deben de ser dignas de respeto, y ahí aparece Santiago 3, de agarrar sus lenguas y decir no, y guardarlo para uno, y de ahí nada más. Tal vez uno diga, pero ¿por qué Pablo decía? Volvemos. En aquel entonces, las mujeres, los falsos maestros que estaban dando una falsa enseñanza, habían permitido para que estas hermanitas terminen divulgando por toda la comunidad los chismes que pasaban, y podríamos decir las cosas que pasaban dentro de la iglesia del hermano, y al final lo sabía el vecino, lo sabía el otro lado, y era un mal testimonio para la iglesia. Y por eso Pablo marca y categoriza que estas hermanas también deben de ser de un carácter noble, no deben de ser calumniadoras, no deben de ser chismosas, pero también les añade algo más. Les dice, ellas deben de ser sobrias. Ellos deben de ser sobrias, al igual que el mandato para los ancianos. Las diaconisas deben ser, hermanos, sensatas, prudentes. Deben de abstenerse de cualquier exceso que pueda nublar su pensamiento y juicio.
Si por ahí se les decía que ellos no deben de ser dados al vino, sino que deben de ser llenos del Espíritu Santo, lo mismo pasa para las hermanas. No deben de ser controladas por las pasiones también del mundo, sino que deben de ser sobrias, sensatas, prudentes, y ellas deben de tener un buen juicio, y esto lo van a obtener en la medida que estén saturadas de la palabra del Señor, o en otras palabras, llenas del Espíritu Santo. Y de esta manera, hermanos, ellas van a poder ejercer un juicio sobrio y sensato en todo. Y miren cómo termina esta parte del versículo 11. Y deben ser fieles en todo. MacArthur dice, deben ser absolutamente fieles. Esta característica pudiera incluir la idea de no ser codiciosas de ganancias deshonestas, que no deben de tener ese amor por el dinero y que su Dios sea el dinero. Al igual que los diáconos, las diaconisas tendrían oportunidad de manejar dinero en la realización de sus deberes. Las mujeres que no fueran fieles en cada dimensión de responsabilidad no serían dignas de confianza para un servicio privilegiado como este, el de ser diaconisas. Es un llamado también alto. Es un llamado donde también las mujeres tienen que tener un alto estándar dentro de la iglesia y también dentro de la comunidad. Y ahora volvemos a los hombres, porque Pablo parecería que después de escribir a las mujeres dijo, vuelvo con ellos y les dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. A diferencia de los ancianos, a los ancianos se les había dicho, hermanos, que ellos deben de gobernar, en el versículo 5, gobernar su propia casa. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Por qué? Porque los ancianos, hermanos, van a gobernar o liderar la iglesia, pero no sucede con los diáconos. Pero también a los diáconos se les manda que ellos deben de ser leales y fieles a sus esposas. Deben de amar, cuidar, respetar a sus esposas. Deben de tratarlas como vaso frágil a sus esposas. Deben de sacrificarse por sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Ellos tienen que amar a su esposa. Y no solamente a su esposa, tienen también que gobernar bien a sus hijos, es decir, toda su casa. Y esto lo hacen ¿por qué? Porque son hombres llenos del Espíritu Santo. Son hombres que van a amar y a la vez también a disciplinar en amonestación del Señor con amor a sus hijos y no con ira. Porque si lo hacen con ira, hermanos, simplemente es maltrato, castigo, y no es una corrección que venga para poder disciplinar a los hijos. Es también el llamado alto para los diáconos. Porque también si no pueden gobernar bien su casa, ¿cómo pueden mostrar o cómo pueden aconsejar cuando toquen visitar algún lugar y decir, tienes que hacer esto? No podrían hacerlo. Simplemente ya no serían dignos, ya no serían honorables, ya no serían respetables, porque simplemente no cumplen con este requisito. Pero volvemos al punto, hermanos. Estos requisitos no solamente son para los diáconos, son para todos. Los hombres deben de asumir su rol, deben de gobernar su casa, deben de ser los pastores de su casa, deben de ser los sacerdotes de su casa. Son los que deben de llevar a sus esposas y a sus hijos y enseñarles la palabra del Señor. Son los primeros que deben de agarrar al esposo y los hijos y decir, vamos a la iglesia. Y si el hijo no quiere, bueno, lo agarramos y lo llevamos a la iglesia hasta que cumpla 18, y cuando se ha mudado fuera de casa, si él quiere, en ese momento decidirá si viene o no viene a la iglesia. Pero antes de eso están bajo nuestro techo, nuestro cuidado, nuestra responsabilidad, y tienen que asumir la responsabilidad los padres de poder criar y guiar a sus hijos. Por eso, hermanos, tenemos que entender que nunca se ha pretendido, hermanos, que la iglesia y la familia estén separados. Son dos cosas que están unidos. Y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que vivir el evangelio todos los días. Y para ir terminando,
Tenemos que ver en tercer lugar, hermanos, la recompensa del servicio del diaconado. El versículo 13 nos dice: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquellos que han servido bien obtienen una excelente posición y gran seguridad en su fe en Cristo Jesús. Cuando leemos este versículo, hermanos, nos sorprende de que las personas no estén más interesadas en servir como diáconos. Algunos podrían decir: yo no quiero ser un diácono. Pero, hermanos, hay una gran recompensa, porque vemos que se prometen dos recompensas. El primero de ellos es que obtienen para sí mismo una excelente posición. Serán respetados y estimados por aquellos a quienes sirven. Impondrán respeto debido a su servicio fiel. Ellos no van a buscar que sean respetados y decir: tú tienes que respetarme a mí. No, su vida, su testimonio hará que ellos sean respetados, porque el Señor les dará esa gracia delante de la iglesia. Pero a la vez también ellos, en segundo lugar, obtendrán una gran seguridad en su fe en Cristo Jesús. Ellos se van a animar para un mayor servicio. Recibirán un coraje y una confianza peculiar basados en su servicio, porque ellos entenderán a quién le están sirviendo y que grande es su recompensa ya en los cielos, y que el Señor no es deudor de nadie. Y si por ahí, hermanos, uno puede decir en cuanto en la vida del diaconado que no es tanto, tenemos que volver a Mateo capítulo 20. Vayamos a Mateo capítulo 20, hermanos, porque tenemos que ver el ejemplo más grande de diaconado que ha existido en este mundo. Mateo capítulo 20, de los versículos del 26 al 28. Nos dice: sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Esa palabra servidor es diáconos. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este término también proviene de diaconeo, que viene de diáconos, y para dar su vida en rescate por muchos. El mayor ejemplo de diaconeo, de diácono, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino para que los sirvan a Él, sino que Él vino a servir. Él vino a entregar su vida. Él se entregó completamente. Él no dijo: no, creo que no voy a entregarme esta parte porque me van a negar, me van a decir. No, Él simplemente se entregó. Él sirvió a la humanidad, se entregó en la cruz del Calvario para poder rescatar a muchas personas. Hermanos, todos haríamos bien en cultivar estos atributos que vemos aquí. La esperanza para cualquier diácono es que incluso entre bastidores, en lugares donde nadie nos ve, podemos ser ejemplos sólidos de Cristo. Jesucristo nos sirvió primero al dar su vida por nosotros, y el llamado para nosotros es ahora el poder servirnos los unos a los otros, el poder servir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder y que la iglesia siga creciendo, hermanos, necesitamos de hombres y mujeres tan fieles al Señor que la iglesia confíe en ellos para realizar buenas obras y servir fielmente al rebaño. Pero esto significa prepararse para ser una persona que no se sienta solamente en una banca domingo tras domingo, recibiendo lo que la iglesia ofrece, sino que así como Cristo buscamos servir
Necesitamos depender más de Cristo, tanto en la palabra, en oración, poder poner en práctica la palabra del Señor. Porque, hermanos, preguntémonos por un momento, ¿a quién acudirán las personas en busca de enseñanza, ayuda y guía espiritual si nosotros, quienes nos convertimos, hermanos, en el Evangelio, y el mundo viene, acude buscando esperanza, una palabra de aliento, si nosotros no podemos brindarle esa palabra, ¿a quién ellos van a terminar acudiendo? Lo malo, hermanos, es que a veces olvidamos que se trata de carácter, que se trata de testimonio, y a veces damos mal testimonio a la comunidad. Pero debemos de volver a la palabra del Señor, debemos de ser iglesia, debemos de ser los siervos y líderes que Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros debemos de servir a su iglesia. Y en este tiempo, hermanos, que tenemos de aquí hasta diciembre, estemos orando por quienes van a ser los futuros diáconos también dentro de la iglesia. Empieza a evaluar. Tal vez agarres tu cuadernito y colocas un cheque, hermano tal o hermana tal. Vamos a ver cómo está con los requisitos. ¿Es digna? Creo que sí. ¿O calumniadora? Creo que sí también, ¿no? Vas a colocar ahí. ¿Sobria? Es posible. Y así, es coherente. Y también de los hermanos. Gobierna bien su casa, es sobrio, es hombre de palabra. Entonces podemos ir marcando en tu cuaderno mental y poder ver que el Señor pueda regalarnos, porque es un regalo, hermanos, que los diáconos en su momento sean levantados y que la iglesia siga siendo ordenada. Y esto, hermanos, también para todos nosotros, que todos podamos servir con nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado. Porque servir a la iglesia, hermanos, solamente es por medio de la gracia de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Maravilloso Señor, hoy en esta mañana nos presentamos ante tu trono de la gracia. Señor, tú eres un Dios de orden, un Dios de paz. Has ordenado, Señor, tu iglesia. Has establecido los oficios que tiene que tener tu iglesia. Y uno de ellos, Señor, el que hemos visto en esta mañana, ha sido, Señor, el de los diáconos. Un alto llamado y noble, Señor. Este llamado que tú les haces a los diáconos de poder servir a tu iglesia. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, al leer los requisitos, Señor, que debe de tener los diáconos y diaconisas, te pedimos que en este tiempo nos prepares, que en este tiempo, Señor, podamos ver quiénes serán, Señor, aquellos que tú en tu gracia permitirás que sean levantados. Pero también, Señor, ayúdanos a nosotros a poder servirte con nuestros dones que tú nos has dado. A poder, Señor, entender que teniéndote a ti como el mayor ejemplo de servicio, también nosotros podamos servir, Señor. Que podamos edificarnos los unos a los otros. Que podamos amarnos los unos a los otros. Que podamos crecer los unos a los otros, Señor. Y que podamos, Señor, ser hombres y mujeres de carácter. Que el carácter de Cristo, Señor, se siga manifestando en nuestras vidas. Donde el fruto de tu Espíritu se va haciendo evidente, Señor. Donde el testimonio, Señor, de tu iglesia pueda repercutir también afuera. Y que ellos puedan ver que somos tus discípulos. Que ellos puedan ver, Señor, que te seguimos a ti. Que ellos puedan ver que tú eres nuestra razón de vida. Que tú eres, Señor, quien tiene el control absoluto de nuestras vidas. Que tú eres, Señor, quien tiene cuidado de nuestras vidas. Y que tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro pronto auxilio en medio de las dificultades. Y a ti, hacia quien damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por lo que haces en tu iglesia, Dios mío. Gracias, Señor, porque sabemos que tú levantarás a hombres y mujeres para este loable y alto llamado, Señor, de poder servir a tu iglesia. Señor, cuídalos, guárdalos, prepáralos y en su momento, Señor, regálanos para poder seguir edificando tu iglesia
y que tu iglesia pueda seguir creciendo como tú siempre lo has hecho. Gracias, Señor, por este tiempo, porque entendemos, Señor, que tú nos llamas a ordenarnos. Te estás ordenando tu iglesia y también creemos que estás ordenando nuestras vidas. Ayúdanos a ordenarnos en nuestras prioridades y que tú seas nuestra prioridad mayor por encima de todo, Señor, y que busquemos tu reino y tu justicia y que podamos entender y creer, Señor, que todo vendrá por añadidura, porque tú eres un Dios fiel, porque tú no eres hombre para que mientas, sino que tú cumples lo que dice tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.